todos anhelamos. El último versículo de Apocalipsis dice, ven, Señor Jesús. La iglesia dice, ven. O sea, la iglesia debe estar anhelando el regreso del Señor aquí a la tierra y no dejar de hacerlo. Pero ahorita no se trata del día y la hora de su segunda venida, sino de la actitud de nuestro caminar en esa esperanza. Fíjate bien, tenemos que estar analizando nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar, de vivir en estos últimos días, porque el día y la hora, dijo el Señor Jesús, ni siquiera yo la sé. Y si un ángel viene y se las anuncia, no le crean. Dice, ni siquiera yo la sé, solamente el Padre lo sabe. Entonces no nos corresponde decir el Señor ya viene o ya está aquí. No, nos corresponde analizar nuestra vida, qué estilo de vida estamos llevando, si estamos listos o no. Si el Señor Jesús viene esta noche, ¿estás listo? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu relación con tu familia? ¿Cómo está tu relación con Dios? Entonces, ojo con esto, familia, que el enemigo no nos distraiga de lo que realmente nos debe de ocupar en este tiempo. Entonces vamos a ver y vamos a estar viendo a lo largo de estos miércoles, con favor de Dios, las actitudes que debe tener un cristiano en los últimos días. Pregúntale al que está a un lado de ti ahí en tu casa, ¿usted es cristiano? Pregúntale. Porque si usted es cristiano, le debe de interesar este tema. Y si no es cristiano, dile, arrepiéntete. Ok, actitudes para los cristianos en los últimos días. Primero, en los últimos días, los cristianos deberán tener una actitud de compromiso. ¿Cómo? Una actitud de compromiso. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 y 2. Vamos a leerlos todos. Ahí en la pantalla te van a poner, ¿sí, verdad? Ok. Dice, puesto que Cristo sufrió físicamente, entonces prepárense para luchar armándose con la misma actitud que tuvo Él. Pues quien sufre físicamente da a entender que ha abandonado el pecado. 2. Eso significa que está dispuesto a vivir el resto de su vida según la voluntad de Dios y no según los deseos humanos. Ay, nanito, esto se pone bueno. Esto se pone bueno porque ¿cuál es nuestro mayor ejemplo a seguir? Cristo. ¿Cuál es nuestra medida de crecimiento donde deberemos llegar? A la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Por lo tanto, Él es mi modelo a seguir. Cuando somos niños, pues ponemos pósters en las paredes del cuarto de Iron Man, de Superman, de Batman. Las niñas, pues de la Mujer Maravilla. Algunos de la Pantera Negra y ¿cuál otro? Entonces, ¿por qué? Porque en la naturaleza del ser humano hay una tendencia a seguir modelos. ¿Cómo? Tenemos una tendencia a seguir modelos, a ser guiados. Ojo con esto. Hay gente que dice, bueno, yo no quiero nada con Dios, yo no quiero que Dios me guíe, pero en su rebeldía no se da cuenta que se deja guiar por el enemigo o se deja guiar por modelos equivocados. O sea, finalmente todos somos guiados por alguien o por algo. Bueno, nosotros, los cristianos, nuestro superhéroe debe ser Jesucristo. Es Jesucristo, aunque no traía ni espada, ni escudo, ni armadura, ni caballo, nada traía, nada más traía una cruz, una corona de espinas, y con eso Él venció a Satanás y venció a la muerte. Así es que mi superhéroe, no es el tuyo, pero mi superhéroe se llama Jesucristo. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Que nosotros tenemos que prepararnos. Dice, prepárense para luchar armándose con la misma actitud que tuvo Él. ¿Quién? Jesús. Otra Biblia, otra versión,
la Reina Valera dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento. Fíjate qué interesante está esto, porque una Biblia habla de actitud y otra Biblia habla de pensamiento. Entonces, el estilo de vida que nosotros llevamos depende de la actitud de nuestros pensamientos, de la manera en cómo digerimos, de la manera en cómo analizamos lo que escuchamos, lo que vemos, lo que sentimos. Entonces, fíjate bien lo que estamos leyendo aquí, porque el compromiso que Dios nos llama a tener no es más grande que el compromiso que tuvo Jesús al soportar el sufrimiento por nuestra salvación. No es más grande. Entonces, en estos últimos días, familia, iglesia, necesitamos tener un gran compromiso con Dios para poder soportar las grandes tribulaciones. Si no puede decir amén, diga ay, nanita. Necesitamos tener un gran compromiso. ¿Con la gente? No, con Dios. ¿Para qué? Para soportar las grandes tribulaciones que vienen. Si usted cree que este año que pasó sufrió y lo que va de dice Mateo 24, no se asusten, no teman, apenas es el principio de dolores. Así es que, ¿qué nos está diciendo la palabra? ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo en la palabra? Que necesitamos armarnos con la actitud que tuvo Cristo. Necesitamos adoptar el mismo pensamiento que tuvo Cristo en sus días terrenales. ¿Para qué? Para poder soportar todo lo que tuvo que soportar. Entonces Jesús nos comunicó la misma idea cuando dijo que cualquiera que le sigamos debemos de tomar nuestra propia cruz y seguirlo. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. A eso se refería el Señor. Mateo 16, 24. Entonces Jesús les dijo a sus seguidores, si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo y tiene que aceptar la cruz que se le da y seguirme. ¿Cómo? Tomar la cruz y seguirle. Entonces, tomar la cruz o tomar nuestra propia cruz para seguir a Cristo significa compromiso. ¿Cómo? Compromiso. Y tomar la cruz, comprometernos con Dios, es no mirar atrás. ¿Cómo? No voltear atrás. Este barco no tiene reversa. Este tren no tiene reversa. Es más, no tiene ni siquiera espejos retrovisor. Compromiso con Dios, tomar la cruz es no mirar atrás. No está en la pantalla, pero a ver si me lo puedes poner, hijo. Lucas 9:62. En Lucas 9:62 dice, y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, dice, es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Sí lo tenemos ahí? Es Lucas 9:62. ¿Qué significado le podemos dar al arado? Un arado era un instrumento para abrir la tierra y sembrar. Era una navaja, una punta y traía un mango de madera y se la amarraban a un caballo, a una mula, a un buey y araban la tierra. Entonces, poner la mano en el arado es ser gente productiva en el reino de los cielos. Tenemos que estar haciendo producir el reino de los cielos aquí en la tierra. Tenemos que estar trabajando para que cuando el Señor regrese nos encuentre chambeando, nos encuentre sembrando la buena semilla, que es la palabra de Dios. La tierra representa el corazón de la gente. El arado es la palabra, es el espíritu. La tierra es el corazón de la gente. Y tomar el arado es
estar sembrando en el corazón de la gente la buena semilla de la palabra de Dios. ¿Ya está ahí en la pantalla? No está en la pantalla. Ahí está. Jesús le respondió: nadie que mire atrás, dice, después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Otra Biblia dice: nadie que tomando el arado voltea hacia atrás es hábil para el reino de los cielos. Otra Biblia más, pues, picuda, dice: alguien que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás, no sirve, es inútil para el reino de los cielos. Ay, nanita. Entonces, tenemos que estar produciendo, comprometernos con Dios para producir nuevas almas para Cristo. Y número 2, no voltear atrás. Compromiso es no estar todavía enamorados de la vida pasada. Voltear hacia el mundo y suspirar y decir: ay, antes me iba mejor. No. Un cristiano que piensa así no es hábil, no sirve, no es apto para el reino de Dios. Por eso dice ahí: prepárense para luchar. O sea, está hablando de una lucha, de una pelea. Pastor, tengo muchos problemas. Ok, gloria a Dios. Porque si no hay lucha, no hay victoria. Pero ¿por qué me pasan tantas cosas? Pues porque eres alguien valioso para Dios y eres peligroso contra el diablo. Entonces, un cristiano que no tiene problemas, pues no representa problemas para el enemigo. Sí, ahí está el diablo, nomás lo arrulla y para que no se despierte. Pero si alguien está teniendo luchas, está teniendo ataques, luchas, problemas, es porque el diablo está enojado. Acuérdense que el diablo es un ladrón y un ladrón no entra a robar a una casa vacía. Un ladrón entra a robar donde hay cosas valiosas. Y si el diablo le ha estado queriendo robar a usted la paz, la tranquilidad, la fe, le ha estado queriendo robar su atención, su esperanza, gloríese en el Señor, porque entonces es que Él está viendo algo valioso en el corazón de usted. Nada más que tiene que persistir, tiene que resistir, tiene que perseverar, tiene que mantenerse firme. Por eso dice: prepárense para luchar. ¿Cómo? Armándose con la misma actitud que tuvo el Señor. Ármense del mismo pensamiento. ¿Dónde está el problema de muchos cristianos que caen o abandonan el camino? Muchos cristianos son derrotados en sus batallas contra el pecado porque se rehúsan a sacrificar algo en la batalla. No están dispuestos a sacrificar algo en esa pelea. Y acuérdate que en una guerra hay altas y hay bajas, hay heridas, hay ataques. Entonces un cristiano, cuando no está dispuesto a sacrificar algo en esa lucha, en esa pelea, pues va a ser derrotado fácilmente. ¿Por qué? Porque queremos la victoria solamente si se nos facilita, ¿verdad? Queremos todo fácil. Estamos viviendo la era de que todo es express, comida express, planchado express, café express, todo es express, correo express, y queremos que el evangelio también sea express. No. El Señor Jesús nunca dijo que iba a ser fácil esto. Pero Él nos llama a tener una actitud como la que Él tuvo, una actitud donde estemos dispuestos a sacrificar lo que sea necesario en esa batalla contra el pecado. Acuérdense que Dios ayuda, Dios fortalece, Dios respalda a los que se resisten al pecado, a los que luchan contra el pecado. Porque bueno, hay creyentes, hay cristianos que no le dan batalla al pecado, a la primera se van. ¿Cómo? No, tenemos que estar dispuestos a sacrificar. Y si no me cree, qué bueno que no me cree a mí, pero créale a la palabra. Mateo 5:29. Así que si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo y tíralo. Es mejor que pierdas parte de tu cuerpo a que todo el cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala. Es mejor que pierdas parte de tu cuerpo a que todo el cuerpo sea echado al infierno. Ay, nanita.
Imagínate, vamos a parecer tamal sin manos y sin patas, ¿verdad? Pero bueno, no es una escritura literal, es una escritura simbólica donde te habla de que tienes que renunciar a cosas, tienes que dejar de ver cosas que te hacen daño, que te hacen pecar, tienes que dejar de oír cosas que te hacen daño, que te hacen pecar, tienes que dejar de tocar y de hacer cosas que te hacen pecar, tienes que dejar de caminar hacia los lugares de lucha, de tentación. A eso se refiere. A eso se refiere esta escritura, y a veces no estamos dispuestos a sacrificar. Hace años, cuando comenzaba la iglesia, una joven muy triste, muy afligida, nos decía: pastor, me está doliendo mucho porque mis amigas, bueno, las que eran mis amigas antes de que yo fuera cristiana, ya no me buscan, me rechazan, me critican. Claro, claro, y ya no te van a buscar, al menos que Dios las elija para salvación, pero ya no te van a buscar. Pero ¿sabes qué? Le dije a esta joven: no tengas temor. Si tú estás sacrificando todo eso por seguir a Cristo, el Señor te va a dar nuevas amistades. El Señor te va a rodear de jóvenes nuevos que compartan tu fe. Y así fue, gracias a Dios. Entonces, hay cosas que tenemos que sacrificar, familia. Hay cosas, hay quizá personas, lugares que tenemos que sacrificar en esa lucha contra el pecado. No podemos ser cristianos y seguir viviendo como vivíamos antes. Luego dice ahí en 1 Pedro 4:1, dice: pues quien sufre físicamente da a entender que ha abandonado el pecado. Otra Biblia dice: quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces, cuando una persona ha sufrido sufrimiento físico, persecución, etcétera, crítica, juicio, por amor a Jesús, pues casi siempre cambia su perspectiva con respecto al pecado y en su búsqueda de los deseos carnales. Entonces, una persona así es más probable que vive el tiempo que resta en vida, no conforme a las pasiones desordenadas de la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es una persona que ya ha comprendido el sentido del sufrimiento de Cristo y por consecuencia puede dominar esas pasiones desordenadas. Un cristiano muy conocido de apellido Grudem dijo: quien quiera que haya sufrido por hacer lo correcto y obedecido a Dios, sin importar el sufrimiento que se involucra, ha roto su relación con el pecado. Hasta este grado tenemos que llegar, familia, ¿verdad? Si sufrimos por hacer lo correcto, por obedecer a Dios, sin importar el sufrimiento que involucra, entonces es una clara señal de que estamos rompiendo con nuestra relación con el pecado. La frase donde dice ha abandonado el pecado o terminó con el pecado, habla de un estado espiritual de un cristiano victorioso, que no está ausente de sufrimiento, pero está en victoria. Habla de un cristiano que carga un letrero de triunfo, de victoria, y ha roto con una vida dominada por el pecado. Dice la Escritura: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Ahora, esto no significa necesariamente que ya no comete ningún acto de pecado, pero significa que su vida pasada, que era dominada por el pecado, se ha terminado. No somos perfectos, la perfección va a llegar a nuestra vida cuando el Señor Jesús regrese, pero en ese caminar se cometen errores por descuido, etcétera, etcétera, pero ya el pecado no nos domina, ya no gobierna nuestra vida. Amén, amén. Entonces, si no hemos sufrido físicamente por seguir a Cristo, bueno, pues aún estamos a tiempo de conectar por fe con Jesús, porque dice: quien ha padecido en la carne estará dispuesto también a romper con el pecado. Charles, no sé cómo se pronuncia, Spurgeon, un conocido evangelista,
escribió lo siguiente, dice, no se puede renunciar al pecado, no hay escapatoria de su poder, excepto por contacto y unión con el Señor Jesucristo. Ahí está. La única manera de vencer el pecado, de no ser dominado por el pecado, es estar injertados en Cristo. El Señor Jesús dijo, separado de mí, nada pueden hacer. Él es el árbol de la vida, nosotros somos las ramas, somos injertados en Cristo, ahora bebemos de Él, bebemos de su gracia, bebemos la verdad, que es su palabra, y es la única manera de que nuestra vida como cristianos dé frutos diferentes, porque ahora nos alimentamos de Cristo, estamos en contacto con Él, donde dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Otra Biblia dice, si alguien permanece unido a Cristo, nueva criatura es. Tenemos que permanecer unidos, en contacto permanente con el Señor Jesús. A eso se refiere la siguiente frase, donde dice, está dispuesto a vivir el resto de su vida según la voluntad de Dios. Esto habla de permanencia. Permanencia, ya conocí el Evangelio, ya conocí la verdad, ya conocí la gracia del Señor, ahora ¿qué necesito? Permanecer o vivir el resto de mi vida según la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y Pedro aquí nos da dos referencias de tiempo que son útiles para que tengamos la actitud correcta en nuestro seguir a Jesús. La primera referencia es no vivir más en pecado. Y aquí pues deberíamos de responder a cada tentación o a cada impulso pecaminoso con esta respuesta, ya no vivo en el pecado. El apóstol Pablo decía algo, dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya no vivo en el pecado. Van a venir propuestas. El diablo va a venir con muchas propuestas, aparentemente buenas, alternativas a la voluntad de Dios, con tal de hacerte pecar. Pero nosotros les vamos a responder, ¿sabes qué? Ya no vivo más en el pecado. El pecado ya no me gobierna. La gente te va a rechazar, te va a criticar, va a murmurar contra ti, te van a abandonar, pero no importa. Mayor precio tiene tu alma que la aceptación de las personas. Tú dile, ya no vivo más en el pecado. Ya no soy el mismo, ya no soy la misma que hace años, ahora soy nueva criatura en Cristo Jesús. Amén, amén. Segundo, considerar cuidadosamente cómo vivir el tiempo que nos resta. Aquí implica algo, porque Dios nos ha designado días aquí en la tierra, pero debemos de responderle a Él en cómo voy a vivir este tiempo. ¿Cómo lo voy a vivir? Mucha gente está muriendo. Es triste cómo el cochino virus ese sigue matando gente y gente conocida, gente que amamos y que convivimos con ellos y es terrible esto, pero ahora piensa en esto. ¿Por qué el Señor nos está permitiendo vivir más tiempo acá? Bueno, algún propósito tiene con nosotros. Nosotros tenemos que analizar cómo vamos a vivir este tiempo que nos queda. Y la mejor manera es vivirlo con compromiso. Comprométete con el Señor. Comprométete. Mira, un matrimonio se da un anillo de compromiso antes de la boda y después de la boda, pues el anillo matrimonial. ¿Qué significa el anillo? Compromiso, autoridad. El anillo en la mano del hombre es un letrero que dice tengo dueña, soy comprometido. El anillo en la mano de una mujer es un letrero que dice tengo dueño, estoy comprometido con alguien. Amén. Asimismo, la actitud correcta hacia Dios es un letrero donde la gente va a voltear y te va a ver, pero esa actitud tuya es un letrero que dice, hey, estoy comprometido con Dios, estoy comprometida con Cristo y no voy a agradar a la gente más que a Él. Amén. Esa es la actitud que debemos de tener. Aunque nos cierren las puertas en las narices, no le hace mientras el reino de los cielos esté abierto para nosotros. Número 2,
En los últimos días los cristianos deberemos vivir con una actitud de sabiduría. ¿Cómo? De sabiduría. Seguimos con Primera de Pedro, capítulo 4, verso del 3 al 6. ¿Qué dice? Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Aquí hay sabiduría, iglesia. Aquí hay sabiduría. La primera frase dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ok. Pedro sabía que ya hemos pasado bastante tiempo viviendo en el mundo, si aplicamos esto a estos días. Ahora somos llamados a vivir como hijos de Dios. Amén. Entonces, es una grande, profunda y necia pérdida de tiempo que un cristiano viva como vive el mundo. Estoy hablando del mundo equivocado. Entonces, simplemente debemos de dejar de ser cristianos de doble ánimo y comenzar a vivir como verdaderos hijos de Dios. No podemos estar con un pie en el reino y con otro pie en el mundo. No. Estamos abusando de la gracia. Estamos siendo de doble ánimo. Estamos siendo volubles, tibios. Y el Señor dice: no, no quiero tibios, o fríos como el hielo, o hirviendo, calientes, hirviendo. O le sirves al diablo, me sirves a mí, pero no te quedes en el medio. Entonces, es triste como muchos cristianos en sus corazones piensan que todavía no ha bastado el tiempo. Es decir, no se han cansado, no se han enfadado, o como decía mi nana, no se han hartado de hacer la voluntad de los pecadores, de hacer la voluntad de la gente, de buscar quedar bien con la gente, o como dicen los plebes, de seguirle el rollo a los demás, o bueno, si queremos un lenguaje más popular, de seguirle la cura a los demás. Para que quede claro. Todavía no se han cansado de querer experimentar más del mundo antes de hacer un compromiso con Dios. Dice la gente: un poco más adelante me arrepiento. Un poco más de diversión, estoy muy joven aún. Un poco más de placeres, de diversión, de fiesta, y luego me comprometo con Dios. Hola. No está en la pantalla, pero dice Salomón en el libro de Eclesiastés: joven, acuérdate del Señor en tu juventud. Acuérdate del Señor. Y luego en otro capítulo dice: haz todo lo que quieras, no le niegues nada a tus ojos, no le niegues nada a tu alma, pero acuérdate, joven, que de todo lo que hagas te juzgará el Señor. Entonces es un trágico error, es triste como mucha gente todavía, viendo lo que está pasando, y sigue necia, dura en su corazón, queriendo vivir la vida loca, 1, 2, 3, y no se comprometen con Dios. Más adelante, dice, más adelante, mamá, más adelante, papá, pastor, hay más adelante, ya que esté más viejo me voy a comprometer con Dios, se lo prometo. No, es un error grave. Eso me aleja de la vida eterna. No sabemos cuándo el Señor va a regresar. ¿Qué tal si regresa hoy? ¿Qué tal? ¿Estamos listos?
Tan, 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 tan. Y el primer punto que toca ahí, en esa lista, es el libertinaje. Dice, basta ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces. La palabra lascivia también se traduce como libertinaje. Y el libertinaje, que es el que encabeza la lista ahí, pues habla de vivir sin ninguna resistencia moral. Libertinaje está relacionado a la inmoralidad sexual, a la violencia. Libertinaje habla del exceso de todo tipo de maldades. Involucra la falta de autorresistencia, es decir, no me resisto al pecado, no ofrezco ninguna lucha, no peleo contra el pecado, o sea, me dejo llevar. Ese es el libertinaje. Es una indulgencia excesiva de apetitos al grado incluso de violar el sentido de la decencia pública. Entonces el libertinaje no es otra cosa más que un cristiano que le falta amor por Dios. Un cristiano que sobrepasa el límite de la gracia, la pisotea y abusa de ella. Eso es el libertinaje. En Judas capítulo 1, verso 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Lo hice, la sinteticé, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Tremendo está esto. Entonces es gente, la gente que vive en libertinaje, es gente que está en contra de Dios. Toman el generoso amor de Dios como una excusa para justificar su conducta inmoral, niegan a Jesucristo como único Señor, dueño y Salvador. Es un grave error. Y ahí sigue la lista, ¿verdad? Concupiscencias, embriagueces, orgías, no lo vamos a profundizar ahorita. Pero estos problemas, fíjate, Pedro, ¿cuándo escribió Pedro esto? Hace más de 2000 años, 2020 años más o menos. Y hasta la fecha no se han resuelto estos problemas. La ciencia de la salud mental, la psicología, la psiquiatría, es un intento humano por darle solución a todos estos problemas que ya no le llama pecado, le llaman defectos de carácter. No, en la Biblia son pecados, no son enfermedades mentales, son pecados del alma y sanan cuando me arrepiento y cuando me conecto con Cristo. Fíjate, hace más de 2000 años Pedro escribió esto y hasta la fecha este problema sigue. ¿Por qué? Porque la gente no quiere nada con Dios, la gente no quiere nada con Cristo, prefiere luchar a su manera. Pero cuando ven que alguien lo hace, lo critican, lo juzgan. Dice Pablo, dice Pedro, los ultrajan. Mientras tú le sigues el rollo, mientras tú haces lo que ellos te dicen, te aplauden, ¿verdad? Y te admiran y te abrazan, pero nada más te entregas a Cristo, te comprometes con Dios, híjole, hablan hasta lo que no. Por eso ahí en 1 Pedro 4:4 dice, a esto les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Te voy a leer una más clara, una Biblia más clara. Dice, no es de extrañarse que tus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Wow, no es de extrañarse. Entonces, cuando el mundo mira tu vida piadosa, cuando el mundo mira que ya no eres aquel tipo escandaloso, violento, desenfrenado, ahora eres una persona seria, centrada. Entonces, cuando el mundo mira esa vida piadosa, les parece cosa extraña. Te van a ver como extraterrestre, ¿verdad? Un día una joven nos preguntó a mí, a mi esposa, ¿sus hijos no toman? No, ay, qué aburridos.
bueno, no toman alcohol, pero jugo y café y de vez en cuando agua. Qué aburridos sus hijos si no toman cerveza. Pues aquí déjemelos con el aburrimiento, usted sígale. ¿Les parece cosa extraña? Dice que no los seguimos a ellos en el desenfreno, en la disolución. Imagínate, si la vida se viviera detrás de la carne antes que cualquier cosa, es un gran desperdicio. ¿Por qué? Porque todo pasa, dice, el mundo y sus deseos pasan, todo pasa, todo es temporal. No vale la pena perder la salvación, la vida eterna, por un ratito de placer equivocado, de diversión que no es sana. Y luego dice Pedro, por eso los ultrajan. La palabra ultrajan se traduce como calumnia. Te empiezan a calumniar, ¿verdad? Ay, sí, ahí viene el padre Gustavo, sí. El monje Ángel, sí. Ángel Gabriel, el monje, sí. El hermano. Ahí viene la monja, ¿verdad? Sor Laura, sí. Santa Catarina, ¿sí? ¿Cómo no? Y te empiezan a criticar y te calumnian, te levantan falsos. Es normal eso. Y si usted está sufriendo por causa de Cristo, gloríese en el Señor. Dele gracias a Dios. Cuando no practicamos el pecado que nos rodea, fíjate bien, te voy a explicar por qué la gente odia a los cristianos. Cuando ya no practicamos el pecado que nos rodea, ya no somos igual que ellos, los estamos condenando a ellos que siguen practicando su pecado y no les gusta. Por eso empiezan a hablar mal de ti, empiezan a hablar mal de los cristianos. Ay, sí, santurrones, como ya batieron el mundo, sí, ya. Pues sí, ya nos arrepentimos, ya no hacemos lo que hacen. No les gusta, les caemos mal. Pero bueno, si a Jesús le hicieron lo que le hicieron, ¿qué no harán con nosotros? Joyce Meyer, una conocida escritora cristiana, dice, no importa cómo tus buenas obras son recibidas por la gente, si eres como Cristo, las recibirán con desprecio y con ingratitud. Así es que, mira, al Señor Jesús lo crucificaron por hacer el bien. A nadie le hizo una maldad. Entonces, no esperes nada de la gente, hazlo para Dios. Hazlo de corazón como para Dios y no para la gente. No necesitamos el reconocimiento humano. Primera de Pedro 4:5 dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos, ¿a quién se refiere con ellos? A los que no quieren nada con Dios, a los que rechazan el camino de Cristo. Dice, darán cuentas al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, que es Jesucristo. Entonces, cuando ese día llegue, cuando Él venga a hacer cuentas, la magnitud de sus locuras serán fácilmente vistas. Aún que para los ojos de los cristianos, la gente pecadora vive una vida buena, una vida loca. Dice David en uno de los salmos, Señor, perdóname, casi resbalan mis pies por envidiar la prosperidad de los pecadores. Entonces, aparentemente la gente pecadora vive una vida buena, de lujos, de riquezas, de viajes. No, pero son las reglas del mundo. Sus vidas son un desperdicio comparado con la medida de la eternidad que recibimos por la fe en Cristo Jesús. Entonces usted no anhele lo que tenga el pecador, no. Usted tiene algo más valioso que ellos. Ahora, ore por ellos, bendígalos, que se arrepientan. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Es decir, tenemos que orar por la gente que no se ha arrepentido. Entonces, nada se compara con la eternidad. Mateo 16:26. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará el hombre? Otra Biblia dice que la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posee. ¿De qué aprovecha el mundo? La gente se afana por obtener cosas, se afana por almacenar dinero, cosas, se afana por muchas cosas, pero dice, nada se compara con el valor de tu alma.
Y si lo que voy a lograr pone en riesgo mi salvación y pone en riesgo mi alma, pues no vale la pena. No vale la pena. Me sonó a canción. Así hay una canción así, ¿verdad? No vale la pena. ¿Quién la cantaba esa? ¿Rocío Dúrcal? Juan Gabriel. No vale la pena. Ok, estoy terminando. 1 Pedro 4:6. Porque esto también ha sido predicado, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Ok, Pedro está diciendo que por medio de este juicio eterno, el evangelio fue predicado a los muertos justos, ¿sí? Saben, viven con conciencia constante de la realidad de la eternidad. Y habla aquí de que son recompensados por ese entendimiento. Dice, para que vivan en espíritu según Dios. ¿Qué significa esto? Ok. Dice otra escritura, otra Biblia del mismo versículo. Para eso anunció Cristo la buena noticia, aún a los muertos, para que después de que Dios los juzgue por lo que hicieron en vida, sus espíritus puedan vivir con Dios. Entonces, Pedro dice aquí que Jesús le predicó a los espíritus encarcelados, predicando un mensaje de juicio. Y la base bíblica está en 1 Pedro 3:19. Vamos a leerlo rapidito. Dice, de este modo fue a anunciar su victoria a los espíritus que estaban presos. 20. Eran los espíritus de los que desobedecieron a Dios en los tiempos de Noé. Dios esperó con paciencia, ¿qué cosa? Que se arrepintieran, mientras Noé construía el arca, pero no lo hicieron. Solo unos pocos subieron a la barca y se salvaron del diluvio, pues el agua misma llevó a esas 8 personas a un lugar o al lugar seguro. Entonces fíjate bien, aparentemente durante este tiempo dice que Jesús también predicó un mensaje de salvación a los muertos fieles, y aquí hace referencia al seno de Abraham, cuando Lázaro y el rico ahí tienen una plática y ahí estaba Abraham con ellos. Pero esta prédica a los muertos no fue la oferta de una segunda oportunidad como el sistema religioso tradicional lo dice cuando habla del purgatorio. No, habla de la plenitud de la salvación de aquellos que habían sido fieles a Dios en su primera oportunidad. Entonces, al hacer esto, Jesús cumplió la promesa de que él guiaría a la cautividad cautiva. Y la profecía del Salmo 68:18 se cumplió en Efesios 4:8, donde dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Esta profecía se anunció en el Salmo 68:18. Y número 2, dice, vino a pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. La profecía está en Isaías 61:1 y el cumplimiento está en Lucas 4:18. Ahí está. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Pase la alabanza, por favor. Entonces, Pedro se refería a aquellos de la iglesia cristiana que ya habían muerto, tal vez habían muerto como mártires sacrificados por causa de Cristo. Y si este es el caso, Pedro está usando sus ejemplos heroicos como una manera de animarnos a nosotros a no tener miedo, ser afligidos por ser fieles a Cristo. Esto es muy importante porque un cristiano tenemos esperanza en vida y tenemos esperanza en la muerte. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque un verdadero cristiano que está viviendo en la voluntad de Dios, que tiene conciencia plena de su salvación, no está limitada su fe solamente al plano terrenal. La disfrutamos aquí, pero también la disfrutamos en la siguiente vida. Amén. En el nombre precioso de Jesús.
Vamos a seguir viendo este tema el próximo miércoles, con favor de Dios. Es muy importante, familia, es muy importante que estemos analizando cuál es nuestro estilo de vida para estar preparados para la segunda venida del Señor. No te preocupes del día y la hora, ocúpate en estar preparado hoy y cada día de tu vida. Vimos nada más dos actitudes. ¿Cuál fue la primera? La primera fue vivir con una actitud de compromiso con Dios. ¿Cómo? Actitud de compromiso. ¿Y la segunda cuál fue? A ver, los que están aquí presentes, mis hijos, mi esposa y una visita. Vivir con una actitud de sabiduría. Sabiduría, compromiso y sabiduría. Y en el próximo miércoles vamos a ver cómo también debemos de estar viviendo en una actitud de oración seria, de oración consciente, constante, resistente y persistente. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos, te glorificamos. Señor, declaramos cielos abiertos sobre este lugar. Vamos a estar orando por algunas necesidades. Aquí tengo un libro para leer. Pedimos oración por Gloria Gagiola, que sufre de los bronquios. Padre, declaramos un milagro sobre Gloria Gagiola. La declaramos sana en el nombre precioso de Jesús. Señor, bendice a la familia Campas. Padre, acaba de fallecer papá y mamá. Bendice a los hijos, a los nietos, ahí en Bacobampo, Señor, a toda la familia Campas, a Alan, a Aquiles, a su hermana, Señor, bendícelos, abrázalos, consuélalos, Padre, en el nombre de Cristo. Bendice a la familia García Cota, Señor, una pronta resignación para toda la casa. Bendice a la familia Garza Peñuñuri, Señor, declaramos un matrimonio y una familia sólida en la fe. Bendice a Noé y Jesús Durón Valdés Andrade, Señor, lo declaramos. Noé y Jesús Adrián Valdés Andrade, por Marco Antonio y su hijo, Padre, los declaramos sanos y libres de todo mal, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, bendice a Dora Villegas y Rubén Urrea por salud de COVID, Señor, los declaramos sanos. Declaramos un milagro sobre la vida de Dora Villegas y de Rubén Urrea, Señor, sanos y libres de todo COVID. En el nombre de Cristo, Señor. Gracias, Padre, gracias. Es tu misericordia, Señor. Es tu misericordia alcanzándonos. Estamos orando por la niña Maricruz Guadalupe Rodríguez Fierro. Tiene infección en un pulmón, Señor. Declaramos sanidad de lo alto para su vida. Estamos orando por nuestra hermana Juani Figueroa. Salud completa, Señor, en su garganta. Gracias, Padre, porque tú tienes el control de todas las cosas, Señor. En el nombre precioso de Jesús, Señor. Gracias, Padre, gracias, gracias, Señor. Padre, estamos orando por tu hija Lolita Gómez, la declaramos sana, Señor, en el nombre de Cristo. Señor, reprendemos toda diabetes, en el nombre de Cristo. Declaramos a tu hija Lolita Gómez una mujer sana, Señor, una mujer, Padre, fuerte, con fe, con paciencia, con, Señor, esa esperanza inquebrantable. Señor, normaliza los niveles de glucosa y de insulina, Señor, en el cuerpo de Lolita Gómez. Bendícela, Señor, regálale esa victoria, Padre, que está esperando. Gracias, Dios, que el enemigo ya no la atormente, que la duda no la atormente, Señor, sino que tu mano preciosa esté sobre ella, sobre su familia, sobre Luis, sobre David Damken. Señor, bendícelos, líbralos de todo mal, Señor. Haz tu voluntad en ellos. Señor, estamos orando, Padre, por la niña Yehú Trasviña Valenzuela. Le diagnosticaron leucemia. Señor, Padre, la Biblia dice que el reino de los cielos es de los niños. Oramos por el niño Yehú
Trasviña, Valenzuela. Reprendemos toda leucemia, declaramos la sangre de Cristo en sus venas, en el tuétano de sus huesos, Señor, un milagro para este pequeñito, Señor, en el nombre precioso de Jesús, Padre, que tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, se lleve a cabo, Señor, en la vida de este niño, Padre. Gracias, ten misericordia de su familia, Señor, ten misericordia del pequeño Yehú, Señor, y declaramos un milagro sobrenatural. Señor, gracias, Padre, gracias, Dios, por tantas bendiciones. Bendice a cada familia que está ahorita conectada, Señor. Padre, declaramos sanidad, libertad. Padre, escucha la oración de tus hijos, Padre. Escucha la oración de tus hijos, Padre. Bendice a Arlín, Señor, dale fortaleza y resignación por la pérdida de su mamá. En el nombre de Cristo, Señor, tú eres el consolador. Padre, bendice a Norma Gómez, a Lolita Gómez, Señor, sanidad en su vesícula. Gracias, Padre, porque tú nos escuchas. Padre, bendice a Ceci Curiel, declaramos sanidad, declaramos una matriz sana, una matriz limpia. Esos miomas, esas bolitas en su matriz desaparecen en el nombre glorioso de Jesús. Un milagro para Ceci Curiel, Señor. Gracias, Padre. Bendice a Normalicia, a sus hijos, hijas, a sus nueras, a sus yernos, a sus nietos, Padre, en el nombre de Cristo. Protégelos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendice a los pastores de la alabanza. Dice aquí, Padre, bendigo a mis hijos en el nombre de Jesús, Señor. Padre, bendice a tu hija Evangelina. Líbrala de todo mal, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tu misericordia es para siempre, Señor. Cielos abiertos para la familia de tu hija Leonor López Rábago, ahí en Bacame Nuevo, Señor. Tu misericordia, Señor, sobre su casa. Bendice, Señor, a mi hermano y amigo Enrique Aguilar, ahí en Obregón. Fortalécelo y líbralo de todo mal. Bendícelo a él y a su señora madre, Señor, a su hijo, Padre. Toca su corazón en el nombre de Cristo, Padre. Gracias. Protección para Lupita Gómez, para sus hijas, Padre. Te pedimos salud para Ana Paula Navarro. Tiene 6 años, tiene leucemia ahí en Hermosillo. Padre, para ti no hay imposibles. Ana Paula Navarro, eres sana en el nombre de Cristo. Leucemia, te reprendemos, quedas atada en el nombre de Cristo y te echamos fuera de Ana Paula Navarro. Señor, estamos orando, Padre, por cada petición. Si se me pasa alguna, Señor, tú la conoces. Gracias, Dios. Tú eres bueno, Señor. Gracias, bendito Rey. Gracias, Señor. Si se me pasa alguna petición, Señor, tú las conoces todas. Padre, Señor, haz llegar tu bendición a cada hogar. Gracias, Señor. Gracias. Bendice a mi hermano Bernabé Gómez. Bendice a su familia. Señor, gracias porque tú eres bueno. Señor, sanidad para tu hija Normalicia. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque tú nos escuchas. Queremos adorarte, Señor, y queremos, Padre, levantar nuestra adoración en el nombre de Jesús. Te adoramos, Rey, te adoramos. Maravillado estoy de ti. Maravillado estoy de ti. Y Santo Dios, de que la gloria es. Maravillado estoy. Tu belleza es indescriptible, difícil de expresar.
nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. ¿Y quién podrá entender tu sabiduría? ¿Quién podrá medir tu profundo amor? Tu belleza es indescriptible. Dile majestad, majestad, entronado estás. Maravillado estoy de ti. Maravillado estoy de ti. Santo Dios, de quien la gloria es. Maravillado estoy. Dile Santo Dios y Santo Dios, de quien la gloria es. Maravillados. Maravillado estoy. Gracias, Padre. Estamos maravillados por los milagros que estás haciendo, Señor. Padre, por último, oramos por tu hija Adriana Espinosa Campoy. Señor, ella está pidiendo sanidad para ella. La bendecimos, cualquiera que